Iniciamos con su venia la grabación de esta sección. El protocolo que vamos a tener es el siguiente. A las 3 de la tarde, introducción. A las 3:10, exposición de Augusto Fenollar, a quien conocemos muy bien, sobre esta temática de la longevidad vista desde la ciencia y la tecnología. A las 3:25, 3:30, empieza el foro, donde vamos a empezar con un ingeniero que nos va a dar una rápida información sobre cómo se ve desde la parapsicología el problema de la longevidad. Posteriormente, tenemos pues un foro abierto y por ahí a las 3:45 estará exponiendo el sociólogo Luis Javier Gómez la visión de la longevidad desde una visión, desde la sociología y la economía. Luego, a las 4 de la tarde, haremos un foro y tipo 4:20 está la exposición de la doctora Norma de León, bien desde la genética y desde otros puntos de vista que ella domina, tratará sobre nuestro tema. A las 4:50, cada panelista nos permitirá sacar una reflexión de todo lo que le han aportado en el foro, para luego concluir la reunión. ¿Están de acuerdo ustedes con ese programa? Sí, señor. Bien. Adelante, señor. Yo propondría que, ya que la doctora Norma Elena, que pensamos que nos iba a acompañar un poco más tarde, está ya presente, sea la segunda expositora para que miremos ya las implicaciones sociales y políticas al final. Perfecto. Perfecto. Gracias. No hay ningún problema. Entonces, damos la palabra al doctor Augusto Fenollar. Adelante, doctor Augusto. Hola, ¿qué tal estáis todos? Bueno, después de la reunión de ayer que tuvimos para preparar esto, la verdad es que he estado pensando en la forma de enfocar esta charla. Hay muy poquito tiempo y el tema es complejo, es complejísimo. Entonces, vamos a intentar focalizar en la idea, o voy a intentar focalizar en la idea de qué significa la vida, cuál es la definición de vida, y luego, para entrar en una discusión posterior, es decir, vamos a focalizarlo desde un punto de vista termodinámico, químico. Yo es el que más entiendo, más o menos dentro de lo que se puede entender la termodinámica, ¿no? Es bastante compleja. Pero entonces, para luego abrir la discusión. Luego, encima hay dos áreas más, pues Luis Javier y Norma, pues creo que es la forma de completar, ¿no? Porque desde los libros que yo he leído, estamos hablando del de Cordeiro, que ha sido el soporte de esta reunión y demás, pues la verdad es que nadie comienza intentando explicar lo que es la vida, el significado, qué sistemas es. Entonces yo voy a comenzar leyéndoles varias definiciones de vida. Como definiciones de vida hay cientos de intentos de definición de vida. Nadie lo consigue
completamente, ¿no? Yo voy a leer unas cuantas y nos centraremos en una o dos para intentar desarrollar el tema, para intentar entender lo que es la vida, para luego discutir si es posible la inmortalidad o no es posible la inmortalidad, que es el tema que nos trae aquí, ¿no? Entonces yo les voy a leer unas cuantas definiciones de vida y luego las podemos discutir. De todas formas, yo me enfocaré en la que a mí por lo menos más me gusta, ¿no? Que es de Prigogine. Bueno, le leo la primera. La vida es un sistema que se puede mantener a sí mismo en un estado alejado del equilibrio. Esto es muy interesante, alejado del equilibrio. Y que puede crecer y multiplicarse con la ayuda de un flujo continuo de materia y energía procedentes del ambiente. Ya estamos hablando de ambiente, es decir, de un sistema con otro sistema al lado y flujos de energía. Y además fuera del equilibrio, ¿no? Son temas, son puntos que serán claves a la hora de discutir detrás. Les leo otro. La vida es el proceso de la existencia de sistemas abiertos, fuera del equilibrio, de nuevo, fuera del equilibrio, los cuales están compuestos por polímeros basados en el carbono. Este es un tema, esta es una puntuación muy interesante que yo solo he encontrado en esta definición. Ya habla de polímeros del carbono, va un poquito más allá, ¿no? Y que son capaces de reproducirse y evolucionar sobre la base de la síntesis mediada por molde de sus componentes poliméricos. Esta es la que es un poquito más distinta, más química, digamos, ¿no? Otra. Los sistemas vivos son aquellos que están compuestos por microambientes delimitados en equilibrio termodinámico con su entorno. Son capaces de transformar energía para mantener estados de baja entropía y son capaces de replicarse, dando lugar a distintas copias de ellos mismos, a partir de un código de instrucciones perpetuado indefinidamente a lo largo del tiempo, a pesar de la mortalidad del vehículo individual a través del cual el código es transmitido. Ojo, porque en esta definición ya está hablando de mortalidad individual. Es la única definición que yo he encontrado donde se habla de mortalidad individual. Yo ahora les voy a leer en la que a mí más me gusta, que es la de Prigogine, y que es sobre la que luego discutiremos más, ¿no? La vida es un sistema, perdón, la vida es un sistema disipativo no lineal, situado fuera del equilibrio y que evoluciona de forma irreversible. Entonces, sobre esta, que ahora discutiremos casi palabra por palabra, bueno, vamos a ampliar la información, ¿no? Les voy a leer de todas formas la última, que es la que ahora, bueno, es la más en uso, que es la de la NASA, que dice: la vida es un sistema químico automantenido capaz de evolución darwiniana. Dentro del concepto de evolución darwiniana ya entraría un aspecto de mutaciones, de cambio, digamos, y otro aspecto que es de aquellos que pueden supervivir en la evolución, digamos, ¿no? Entonces ahí entraría ya Darwin con un concepto de evolución que también trataremos más adelante. Entonces, si nos centramos en una de ellas, que yo he cogido la de Prigogine, la vida es un sistema disipativo no lineal situado fuera del equilibrio y que evoluciona de forma irreversible. Bueno, ¿y qué es un sistema disipativo? Pues un sistema disipativo es aquel que coge energía del exterior y esa energía en parte la transforma ordenándose, creciendo y haciendo complejidad. Está fuera del equilibrio. Es decir, estos tipos de sistemas, el concepto habitual y antiguo que era siempre buscar el equilibrio, la reversibilidad, pues este tipo de sistemas, que además son muy abundantes, está siempre fuera de. Y entonces, la forma de subsistir, y esto es muy importante luego a la hora de discutir el tema de la inmortalidad o no, la forma de subsistir, al ser abierto, es decir, al coger energía de fuera de él, es multiplicándose, avanzar, creciendo y formando complejidad y orden. ¿Ya? Esto está fuera del equilibrio y es irreversible. Prigogine tiene una frase muy bonita que al final yo siempre me quedo con ella. Digamos que en la vida es cuando el tiempo es capaz de fundirse en la materia. Entonces, tenemos varios conceptos aquí que significan, que dan ya una idea del problema, ¿no? El problema es cómo y dónde se basan los transhumanistas.
Los transhumanistas se basan principalmente en el concepto de que al ser un sistema abierto, recoge energía de fuera y es capaz de organizarse. En termodinámica, en los sistemas que son cerrados, hay un concepto que es la entropía. Entonces, siempre en un sistema cerrado, el sistema siempre tiende a perder el orden. Es decir, la entropía siempre tiende a crecer. Precisamente el concepto o la idea de que sea abierto y que recoja energía del exterior es el que abre la posibilidad a una cierta inmortalidad, que es donde se apoyan los transhumanistas. Es decir, al recoger energía soy capaz de generar el orden porque la energía me viene de fuera. Es punto clave. Entender esto es punto clave. Bueno, entonces tenemos aquí distintas ideas que son genéricas, ¿no? Es el orden y el desorden, que se vendrá definido como entropía. Otra idea es la flecha del tiempo. Cuando estamos hablando de tiempo que se incrusta en la materia, o de irreversibilidad, que también va muy ligado a la cuestión de la entropía, estamos hablando de flecha del tiempo, es decir, de la imposibilidad de volver atrás. Esto luego también lo podremos discutir, el significado sobre todo de rejuvenecer, de la posibilidad de rejuvenecer. Si nos da tiempo, si es posible esto o no es posible esto, ¿no? Bueno, entonces, yo he cogido distintas teorías, porque, bueno, ¿y qué es esto del envejecimiento? Hay también multitud de definiciones. Yo he cogido algunas que van ligadas de alguna forma al desgaste, al estilo de las máquinas, ¿no? O a un envejecimiento programado. Esto sería también muy interesante, ¿no? Hay un límite de Hayflick que dice que las células solo pueden reproducirse en veces entre 50 y 100 veces máximo, algo así. Es decir, una especie de programación máxima de reproducción. Hay otra que es interesante, que es que la define un poco como una acumulación de mutaciones. Esto luego Norma nos puede explicar más, si va a ampliar el tema, ¿no? Hay otra teoría que es muy interesante, que es pleiotropía antagónica, ¿no? Como los genes pueden tener más de una función o dos, y en algún momento está actuando de alguna forma un gen favoreciendo, y en otra forma empieza a cambiar su función básica de alguna forma hacia el envejecimiento, ¿no? Es decir, hay muchísimas formas de ver. Hay otras radicales libres, la epigenética, otra forma de envejecer a lo largo del tiempo. Yo esto lo he encuadrado de alguna forma en este desgaste como una máquina. Yo, en mi opinión, he resumido un poco, en mi opinión, los factores ambientales influirían muchísimo. Estamos hablando fundamentalmente de epigenética. El estrés, factores psicológicos que normalmente no se habla, Cordero habla poco de ellos. Los factores psicológicos yo creo que influyen mucho, también Norma nos puede ampliar mucho el tema, si influye o no influye los factores psicológicos. Y hay un tema que es muy curioso, que para mí es el propio metabolismo. Es decir, el metabolismo, que para mí es evolutivo, pero el mismo metabolismo a la hora de consumir la alimentación, generar calor, lo que está generando es lo que está disipando energía. Es decir, de alguna forma, según nosotros nos alimentamos, según nosotros cogemos la energía, al mismo forma ya directamente estamos disipando energía. De ahí que una de las cosas muy interesantes que se ve es que cuando existe un aporte energético o calórico elevado, normalmente el envejecimiento es más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema que es imposible de evitar. La propia energía que consumimos no se transforma todo en trabajo y se disipa. Es decir, directamente está basado directamente en la forma, en el sistema vida, la propia alimentación, la propia recogida de energía. Luego hay un tema que también me gustaría explicarles. ¿Por qué? Porque al final se mueren las personas, ¿no? Y en realidad, en un sistema disipativo lo que hace es coger la energía, ordenarse, pero disipa más de donde coge la energía. Es decir, el balance de entropía, al final, siempre es favorable al crecimiento de entropía. Entonces, el sistema recoge la entropía
hace el orden y al final disipa la energía del propio proceso. ¿Qué significa? Pues significa que nosotros cogemos el sol, que al final es la fuente de energía, a través del sistema bio. Lo que hace este sistema es disipar toda una concentración de energía que es elevada esa concentración. Entonces, siempre se gana, el individuo va poco a poco ganando entropía, porque el sistema biológico es de entropía baja, ¿no? Pero siempre va ganando desorden, para entendernos. ¿Hasta qué punto va ganando desorden? Pues va ganando desorden hasta el punto que alcanza el equilibrio. Es imposible recoger entropía del exterior, energía del exterior, y se igualan de alguna forma los balances entrópicos. Es un balance, es una diferencia de potencial, para entendernos, entrópico. Es lo que sucede. Y en ese momento muere. Existe un tema también que es interesante, es saber si la muerte es inherente a este tipo de sistemas o de alguna forma se suma a lo largo de la evolución. Es decir, es un valor añadido con la evolución. Esta es otra de las discusiones que en el libro en el libro de Cordeiro, recoge que en ningún momento es inherente. Y es algo que se capta evolutivamente. Y entonces aquí viene otro razonamiento que es interesante. A lo largo de cuando un sistema va perdiendo energía, va ganando desorden a lo largo de los individuos, sí es interesante para el mismo sistema que estos individuos desaparezcan, que sería de alguna forma, bueno, la información continúa dentro del sistema, se transmite la información dentro del sistema, pero los individuos necesariamente, o para el beneficio del propio sistema, que es una idea, es una idea evolutiva, necesitan desaparecer. Esto es otro tema, punto clave para discutir, ¿no? Entonces, queda poco, por eso ha ido tan rápido, ¿no? Pero entonces yo les diría, ¿qué preguntas podemos debatir con todo esto? Ya sabiendo lo que es el sistema, ¿qué nos podemos plantear? Entonces, ¿existe la posibilidad de alargar el envejecimiento? Hay montones de técnicas que, bueno, parece que existe la posibilidad, ¿no? No hemos hablado nada de telómeros, ni de desperdicios celulares, ni de células madre, todo eso si nos da tiempo. Pues hablaremos después, ¿no? ¿Existe la posibilidad? Técnicamente yo creo que sí existe la posibilidad. Es una locura hablar dentro de un sistema, que es lo que plantean los transhumanistas. Es una locura. ¿Existe la posibilidad de una cierta inmortalidad o un elevado grado de longevidad? Desde mi punto de vista se puede discutir, porque al ser el sistema abierto siempre puede recoger energía del exterior y estar organizándose continuamente. Teóricamente sería así. Esa posibilidad existe, se puede discutir. No es absolutamente nula, no es absolutamente absurda. Bueno, entonces, la siguiente sería el rejuvenecimiento. ¿Es posible? Desde mi punto de vista, sí, esta es nula. Porque la flecha, rejuvenecimiento como tal, la flecha del tiempo nunca va a volver atrás. Esto se habló mucho en cosmología. Es decir, la flecha del tiempo hacia atrás, rejuvenecer significaría que hoy tenemos un aspecto y una edad y al día siguiente tendríamos mejor aspecto y menor edad. Eso sería invertir la flecha del tiempo. Esto es imposible. Desde mi punto de vista, cosmológicamente se discutió mucho, Hawkins hablando de la posibilidad cuando el universo por la gravedad empezara a volver hacia atrás, a concentrarse de nuevo, a expandirse, entonces esa posibilidad sería que la flecha del tiempo volviera atrás. No, la flecha del tiempo nunca vuelve atrás. El universo o la persona o la vida volvería hacia atrás, pero iniciaría de nuevo la marcha hacia adelante. La flecha del tiempo yo creo que es imposible. Es decir, rejuvenecer lo veo francamente difícil. Sería un rejuvenecimiento por un tratamiento momentáneo, pero seguiría hacia adelante, ¿no? El sistema. Irá a punto, ya tengo que hacerlo, ¿no? A punto
Claro, estamos hablando de sistemas bio. El sistema, buscando la vida, hay gente que se dedica a buscar vida en el cosmos, pues tampoco viene muy bien definida lo que significa la vida, ¿no? Yo he leído muchas definiciones, pero no sabemos exactamente lo que es. Entonces, solo ha habido una definición que hablaba de polímeros de carbono o algo así. Pero en realidad no está claro. Entonces, el planteamiento transhumanista, el de fondo, yo creo el más importante, que no se recoge en el libro de Cordeiro, es trascender mediante concentración de información. Que luego más adelante puedo leer un párrafo sobre ese tema. Es decir, una singularidad de información donde se almacena y se concentra. Y esa sí que sería una forma no bio, quizás, de trascender. No sé si en alguna forma podríamos llamarlo bio, si además existiera un intercambio de energía o este tipo de definiciones que hemos dado, ¿no? Pero esa sería la forma que buscan de verdad trascender transhumanistas. Se ha hablado de Kurzweil y demás, que lo asemejan mucho, y lo asemeja mucho teológicamente a Teilhard de Chardin, como concentración de algo, concentración de información, ¿no? Y luego, por último, ya acabo, es la última frase. Por último, hay una nueva teoría, que tampoco habla de mucho, ¿no? Ni los transhumanistas, de biólogos, que lo que dicen es que la esperanza de vida va a dejar de crecer por dos temas fundamentalmente. Uno, las pandemias, y otro, la polución. Es decir, que empiezan a existir factores que además van a afectar directamente a la longevidad. Y ahí lo dejo y luego discutiremos sobre el tema. Perfecto, Augusto, muy interesante tu exposición. Vamos a concederle 5 minutos al doctor Alberto Piedrahita para que nos hable desde el punto de vista de la parapsicología sobre la longevidad. Adelante, doctor Alberto Piedrahita, y saludamos al doctor Ignacio que nos acompaña. Adelante, doctor Alberto Piedrahita, tiene la palabra. Doctor Piedrahita. Doctor Alberto. Doctor Piedrahita, adelante. Alberto Piedrahita. Bien, como el doctor Alberto todavía no está en sintonía, le damos la palabra a José Hilario López, que ha solicitado la palabra. Adelante, José Hilario. Oí con mucha atención al doctor Fenovar. En su mayor parte estoy de acuerdo con él. Lo mío es muy concreto, muy sintético. Yo no soy un especialista en estas cosas. Sí he estudiado algo desde el punto de vista de mi profesión de ingeniero y geólogo y algo de mis estudios filosóficos. La vida es un sistema energético que algunos podemos, de acuerdo con nuestras creencias, agregarle espiritualidad o no agregarle, pero sin dejar de considerar la vida como un sistema energético. El universo y nuestra madre naturaleza, asimismo, es un sistema energético. La entropía es la tendencia natural a la pérdida de orden de un sistema. Y en esas condiciones, en mi concepto, tanto el universo, nuestra naturaleza, como nuestra vida, se va desordenando a medida que consume energía por razón de la entropía. La entropía es una ley universal, fundamental del universo, tan valiosa o más como la gravedad. Negar la entropía para llevar a un sistema a volverlo eterno es como negar la ley de la gravedad del doctor Fenovar. Eso es uno más que quisiera agregar. Más tarde quisiera hablar aspectos filosóficos y humanísticos del envejecimiento. Muchas gracias. ¿Le puedo contestar? Aló, Sí, José Hilario. aló, escuchan al ingeniero Piedrahita. Aló, escuchan al ingeniero Piedrahita. Estoy oyendo. Ya va a referir. Es que vamos por carretera, paramos el carro para que escuchen la intervención del ingeniero Piedrahita, ¿correcto? Sí, por favor, entonces, antes de que el doctor Augusto conteste, ¿quieres contestar, Augusto? Lo como queráis, o antes o después, porque es un tema clave. Bueno,
Entonces, como el doctor Alberto anda por carretera, doctor Alberto, adelante con su exposición, 5 minutos. Hable. Voy a hablar de los 3 componentes del cuerpo físico, que nos estamos viendo, el cuerpo astral y el cuerpo mental. El cuerpo físico es componente de la copulación de hombre-mujer, en que cada uno aporta 23 pares de cromosomas, y en esa copulación hay una absorción de energía que no solamente es la fecundación del óvulo o del huevo humano con el espermatozoide del hombre. En esa combinación de 23 pares de cromosomas de la mujer y 23 pares de cromosomas del hombre, hay 2 cromosomas especializados, uno que llamamos X, el femenino, y otro que llamamos X, el masculino. En esa populación se desarrollan los 23 pares de cromosomas más fuertes del momento, y mueren los otros 23 pares de cromosomas para dar desarrollo a un cigoto, al el nacimiento, el crecimiento, la evolución de un cuerpo llamado cigoto en el vientre materno, y que tiene 40 semanas de evolución en el vientre materno, y a los 40 semanas debe estar desarrollado 4 mecanismos de absorción de energía del cerebro para la energía solar, del sistema hormonal para el elemento aire, el sistema digestivo para el elemento tierra y el sistema vascular del elemento agua. Entonces, se están conformando durante estas 40 semanas 4 mecanismos de absorción de cuatro energías, dentro de algo que habla la parapsicología, la metafísica, que como es arriba es abajo. Afuera tenemos 4 energías: la solar, del aire, del agua y la tierra. 2 positivas las de arriba, 2 negativas las de abajo. Y entonces cuando nace el ser para defenderse, teóricamente defenderse a sí mismo, la criatura, entonces empieza a consumir 2 energías de arriba, del sol y el aire, y 2 de abajo, del agua y la tierra, y entonces tenemos el cuerpo físico. Pero en esa copulación hay una absorción de energía astral, y en que se involucra un elemento pequeño, un fantasmita que llamaríamos fantasma, cuerpo astral en la parapsicología, y ese cuerpo astral empieza a actuar en conjunción con el cuerpo físico, del cual traté anteriormente. Los 2 tienen una memoria física y la otra la memoria astral, y esa conjunción de esas 2 memorias es el cuerpo mental. Las religiones se asimilan que para el caso católico, que hay un físico, Jesucristo, un cuerpo astral, un ser superior, Dios, y un cuerpo mental inteligente, que es Espíritu Santo. Entonces, nosotros en realidad, desde el punto de vista metafísico y parapsicológico, somos 3 cuerpos con una edad promedia física del cuerpo físico, para el caso colombiano, hoy por hoy, de 75 años o 78 años, hablan otros. El cuerpo astral, que es un cuerpo electromagnético inteligente,
parecida pues a los programas de los computadores y de lo tan desarrollado en la electrónica, es el cuerpo astral con una memoria astral, con unos componentes y un mecanismo y una ingeniería astral muy, muy importante. Cuando por cualquier circunstancia falla uno de los medios físicos de absorción de energía, sea del cerebro, o sea del corazón, o sea del sistema digestivo, o sea del sistema vascular, entonces se daña ese mecanismo, ya el cuerpo astral involucrado ahí no tiene garantías, digamos, para estar más ahí, el cuerpo físico vuelva a la tierra, a la cual lo vio nacer y le dio los elementos de conformación, y el cuerpo astral vuelve a los astros, a una estrella superior, si ganó el año, si adquirió virtudes, o vuelve a un agujero negro, a un agujero negro en caso de que haya perdido el año. La perpetuidad del hombre está entonces en el cuerpo astral, que ese cuerpo astral va con la memoria y con el conocimiento y con lo que desarrolló aquí en la parte terrestre, en la parte terrestre, y se va a una de las estrellas. Somos cuerpos de luz, y que para el caso de los orientales y en la parapsicología, puede haber una transmigración del espíritu, una reencarnación, se diría en las religiones, y ese cuerpo en neones, unos 130 años, y de neón en neón se puede, con la ley de los espíritus del más allá, volver a la tierra a reencarnarse para desarrollar una ciencia, en fin, y hay seres pues con una memoria y algo superior, y son los Bolívares, los Libertadores, los Beethovenes, los héroes, los científicos, etc. Entonces, en resumidas cuentas... Doctor Alberto, perdón. Sí. Medio minuto. Termine. Un minuto, termina. Bueno, entonces, bien. Entonces, en resumen, somos tres: cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental. El cuerpo físico vuelve a la tierra, el cuerpo astral vuelve a los astros, y el cuerpo mental, esa memoria, va con el cuerpo astral, y puede en un futuro de eones volver a la tierra. Reencarnación. Bien, muchas gracias por la oportunidad de dar estos conceptos. Gracias, doctor Alberto. Adelante, doctor Augusto. Sí, la pregunta de José Hilario, ¿no? Es José Hilario, ¿verdad? Sí. Sí, la pregunta de José Hilario es la clave del transhumanismo, de la inmortalidad. Ese es el punto clave. Porque ellos se basan en que la ley de la entropía en termodinámica es exclusiva para los sistemas cerrados. Y ahí incluye como sistema cerrado, como un sistema, el universo mismo, ¿no? Pero no para los sistemas abiertos. Precisamente la vida, y este es el punto, de alguna forma parece contradecir la ley. Es decir, con la energía que recoge de fuera, se ordena, va en contra de la entropía. No es exactamente así cuando se piensa bien, porque hay un balance entrópico, pero en realidad coge energía de fuera para ordenarse. Es decir, va en contra del desorden. Eso sí está claro. Y ese es el punto clave donde se puede discutir la posibilidad de una cierta inmortalidad. De hecho, el sistema vida, el sistema, no digo los individuos, eso es otro error. En los libros, pues siempre pensamos en el individuo. El sistema vida está considerado por mucha gente como prácticamente inmortal. Es decir, siempre se va a reproducir, siempre va a crecer, siempre se va a ordenar. Ese es el punto clave, precisamente. ¿Quién quiere tomar la palabra?
¿Quién habla? Perdón, nosotros, Sí, doctor Renovar, nosotros los humanos somos naturaleza. Esencialmente, fundamentalmente. Nosotros no somos entes fuera de la naturaleza, ni espíritus llegados de otro planeta a poblar esta tierra. Somos naturaleza. Ese es el tema fundamental, por ejemplo, que se discute ahora en la valoración de la naturaleza para ver cómo enfrentamos el cambio climático. Somos naturaleza, no somos seres aparte ni fuera de la naturaleza. Entonces, pues la teoría suya es una teoría. Yo, desde el punto de vista mío, como geólogo y como hombre que conoce algo de las ciencias naturales, considero que nosotros somos naturalezas y vivimos de acuerdo con las leyes de la naturaleza y todas las filosofías, desde la más antigua, remota Grecia, se considera que el vivir bueno, la vida buena, es vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Estos seres que en este poblamiento de este planeta se han podido o querido apartar de las leyes de la naturaleza, han desaparecido para siempre en el proceso evolutivo. Esa es una opinión nomás. Sí, gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere aportar algo? Bien. Entonces pasemos a la siguiente parte, en donde la doctora Norma de León nos va a hacer su exposición del punto de vista de la genética. Adelante, doctora Norma de León. Prenda su micrófono, doctora. Muy buenas tardes y muchas gracias por la inclusión, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos procesos que son tal vez un poco complejos relacionados con el envejecimiento y la longevidad, pero obviamente son inherentes a la vida, ¿no? De hecho, hay varios conceptos de envejecimiento y hay varias teorías relacionadas con el envejecimiento. Y obviamente hay un proceso en estos sistemas entrópicos que es de cambios que pueden ir disminuyendo el tiempo de vida, ¿no? Y ese es uno de los conceptos del envejecimiento. Hay varias teorías y hay varios eventos que hay que revisar porque en el envejecimiento, que es un proceso de interacción del genoma con el ambiente, hay eventos que son moleculares, hay eventos que son celulares y hay efectos que son fenotípicos, es decir, que se expresan en nuestro cuerpo. Y son procesos complejos que hoy se estudian casi que por separado cada uno de ellos y casi todo el mundo cree tener la clave para cuando estudia una de estas aristas, cree tener la clave de la longevidad. ¿Ok? Hay varios estudios y les recomiendo muchísimo un documental que está en Netflix, Vivir 100 años, que es sobre las zonas azules, que es donde están las poblaciones longevas mayores del mundo. Y hay algunos aportes muy interesantes acerca de lo que es la interacción con el genoma en estas poblaciones, ¿no? Vamos a hablar primero de que existen influencias en la longevidad y en el envejecimiento que son genéticas, ¿ok? Que son dos conceptos totalmente diametralmente opuestos, bueno, opuestos no, pero son dos conceptos ahí enclavados que son la susceptibilidad y la predisposición. El genoma en interacción con el ambiente puede traer elementos que nos confieran una predisposición, es decir, que nos avancen un poquito la carga genómica para que algo ambiental haga daño, ¿ok? Y hay elementos que nos confieren susceptibilidad,
¿Qué quiere decir esto? Hay una carga genética, pero depende mucho de la exposición al ambiente. ¿Ok? En el envejecimiento y la longevidad se dan los dos conceptos. Se dan factores que son de susceptibilidad, factores que son de predisposición y están muy relacionados con diferentes teorías. Hay teorías que están relacionadas con el envejecimiento de la célula, otras están relacionadas con mecanismos moleculares, otras están buscando las causas primarias o fisiológicas del envejecimiento, pero el genoma hay que tener claro que es un elemento dinámico, que no es inerte, que no lo entregamos como lo recibimos, ¿bien? Y que diría un profesor de anatomía patológica emérito que tuve, decía, el envejecimiento comienza desde que se forma el cigoto. ¿Por qué? Porque cada día cuenta. Y les voy a poner el ejemplo clave para entender cómo funcionan los procesos moleculares. Dolly, la oveja, la clonaron. ¿De qué murió Dolly? De enfermedades de anciana en un cuerpo joven. ¿Por qué? Porque la edad biológica molecular está marcada. Bien, va marcada en el ADN. Puedes clonar tu ADN, pero lleva tu edad biológica marcada, lo cual quiere decir que eso es un proceso enigmático individual que depende de huellas o de marcas que son primarias, que están relacionadas con, voy a hablar de procesos complejos, inestabilidad genómica, tamaño de los telómeros, que es el más conocido, bien, alteraciones epigenéticas y muerte o proteostasis, muerte de las proteínas, pérdida ¿cómo decir? Del procesamiento de las proteínas. Bien, esos son eventos o huellas primarias que están marcadas en el genoma con nuestra edad biológica. Hay algunas huellas que son antagonistas, que es sobre las cuales se trabaja. ¿Cuáles son? La nutrigenómica, los nutrientes, la disfunción de la mitocondria, porque es nuestra fuente de energía, y la senescencia celular, es decir, la muerte de las células. Hay una senescencia celular y hay una apoptosis, es decir, hay una muerte celular programada. Hay células que se renuevan, ¿ok? Y hay además un grupo de marcas que son integrativas, que son las que se consideran como culpables, diríamos, de la senescencia o del envejecimiento, que son el agotamiento de los nichos de células madre, porque todos traemos células madre en todos los tejidos. Incluso antes se decía que en el cerebro no, también hay células madre en el bulbo olfatorio, y la pérdida de la comunicación intercelular. Fíjense que hasta aquí les he mostrado 9 elementos que se consideran claves, que son genómicos o relacionados con los procesos biológicos que son inherentes al envejecimiento. Ahora, quien pueda venir a decirnos que hay una de esas que es la clave para la inmortalidad, creo que está entrando en un plano muy complejo. Porque genómicamente, incluso, fíjense qué detalle más interesante, hay un tiburón ártico, creo que es, que vive 400 años y que su edad, su madurez, diríamos sexual, la alcanza a los 150 años. Y una de las cosas que se piensa que pueda contribuir también a la longevidad son unos genes que se activan en esa etapa de la vida, que es la adolescencia, que son los genes SMUC. Y son genes que interactúan en esa etapa de su vida y de la vida de nosotros y que fijan determinadas mutaciones también que después pueden expresarse en la adultez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno muy complejo donde existen muchas variables, donde el ADN se está recambiando constantemente y hay un mecanismo de reparación, pero inherente a la reparación del ADN también hay fallas, que esas son las mutaciones, diríamos que dinámicas, que se van acumulando en el cuerpo
Y se sabe que esa inestabilidad genómica y también estos pseudogenes que se van moviendo también, incluso hay unos que son los tramposones. El otro día leí una noticia también sensacionalista relacionada con eso, que son los genes, los tramposones que se mueven dentro del genoma y que activan o inactivan determinadas zonas. Ahí también hay una falsa promesa, porque los tramposones no son únicos, funcionan en interacción y en comunicación con el resto del genoma, ¿no? Entonces, fíjense, como vamos diciendo, hay elementos que son puramente genómicos que se van marcando nuestra edad biológica. Bien, que tienen que ver con la inestabilidad genómica que acumula daño genómico, mutaciones que contribuyen a la senescencia. Y hay además otra teoría que es la de la actividad celular continuada, es decir, que hay una especie de desgaste cuando va pasando el tiempo y se va perdiendo, se van agotando las funciones de la célula. Y ese es el caso, por ejemplo, de los nichos de células madre, que se van agotando. Hay otra cosa importantísima que definir, es que cada uno de nosotros somos mosaicos, tenemos muchos cambios mutacionales a medida que nos va pasando la vida. Por esto mismo, por los mecanismos de reparación del ADN, porque hay una composición mitocondrial diferente en cada tejido, porque no es solamente cómo nos alimentamos, el ejercicio que hacemos, que son los factores epigenéticos, sino es también el medio al que nos exponemos. Hay también unas etapas de la vida que se van viviendo donde se van marcando nuestro ADN, y de ahí me preguntaban de la parte emocional. También las emociones son importantes y los eventos traumáticos que se vivan en la vida también marcan. De hecho, hay, por ejemplo, uno que es el síndrome de María Antonieta, que es el encanecimiento precoz, que relacionado con eventos traumáticos, con shock postraumáticos, y sí tiene mucho que ver con todos estos elementos de los que estamos hablando. Es decir, la parte emocional también forma parte de lo que es el sistema al que nos exponemos, ¿no? El ambioma, y es un factor epigenético que hay que tener en cuenta. No es solamente la longitud de los telómeros, que tiene una heredabilidad de un 87%. No es solamente la ingesta energética, que es cierto que a menos energía consumimos, el sistema tiende a tener más durabilidad. No solamente tiene que ver con el estilo de vida, ni con el estatus socioeconómico, sino también con el estrés mental y emocional. Es decir, el genoma, estamos hablando de que epigenéticamente es un elemento dinámico que va teniendo una interacción con el ambiente y que va dejando esas huellas dentro del sistema. Lo mismo desde las mutaciones hasta la disfunción del sistema energético. Es decir, estamos hablando de que hay además un grupo de proteínas que son proteínas reguladoras, la P53, el RB1, que son los que ponen de alguna manera la estabilidad, o proponen la estabilidad para los sistemas. Por eso el cáncer es uno de los elementos que altera la longevidad. Bien, entonces, fíjense que es muy difícil hablar desde el tema, desde la parte genética, porque son demasiados elementos los vectores que interfieren en el envejecimiento. Y hay que tener muy claro que el envejecimiento tiene cambios fisiológicos y tiene enfermedades asociadas, ¿ok? Los cambios fisiológicos son la disminución de la visión, la disminución de la visión, de la audición, la inadaptación al estrés, los movimientos más lentos, la disminución de la resistencia a las infecciones, y tiene enfermedades asociadas, como son los padecimientos cardíacos, la enfermedad vascular, la diabetes mellitus, el cáncer. El cáncer es una enfermedad asociada inherente al envejecimiento. Bien, entonces hay factores que sí son agravantes epigenéticos y que hay que evitar: fumar, el tipo de dieta que ingerimos y el sedentarismo. Bien, entonces hay que entender que hay cambios funcionales que van a ocurrir en el organismo, aunque pretendamos vivir 120 años, que es la estima máxima a la que se le da a la vida, aunque haya situaciones diferentes reportadas. Bien, igual, el acortamiento de los telómeros
es inherente a la vida, independientemente de lo que se haga externamente. Hay algunas promesas por ahí también de manipular estas enzimas que participan en el acortamiento telomérico. Yo creo que resulta muy difícil porque son muchos elementos a controlar en un sistema que tiende al desequilibrio interior, ¿ok? Entonces, esto era lo que les traía. Yo creo que hay elementos que sí son importantísimos y que son sobre los que podemos actuar, como los estoicos, dirían los estoicos. Hay cosas que puedes controlar y hay otras que no puedes controlar porque traes predisposición o traes una susceptibilidad y no la conoces, ¿ok? ¿Cuáles son las que podemos controlar? Lo que comemos. ¿Por qué? Porque el microbioma y la metagenómica tienen ya se sabe que ejercen una influencia positiva sobre la estabilidad de nuestro ADN. Podemos manejar el ejercicio físico, que también aporta positividad, diríamos, o equilibrio a la estabilidad genómica. Podríamos actuar sobre el manejo de nuestras emociones, porque esto también nos confiere epigenéticamente una bondad, diríamos, y serían los factores sobre los cuales podemos ejercer una acción directa. Consumir suplementos, algunos son necesarios, cada persona según su susceptibilidad genética pueden variar, pero creo que ahí está la clave de lo que podemos hacer desde el punto de vista genético para mejorar nuestro estilo de vida y que el proceso de envejecimiento sea lo más natural posible, ¿no? Desde el punto de vista bioético, considero la inmortalidad como una quimera biológica física, ¿ok? Considero que la inmortalidad existe a través de todos los legados y las memorias que dejamos en los seres que se quedan a través de nosotros y también perpetuando nuestro ADN a través de los hijos que dejamos en esta tierra, ¿no? Creo que por ahí estamos dejando estamos dejando legados y herencias y a través de eso trascendemos. Hay una historia que creo que les compartí en el chat también, que con eso voy a cerrar, que es la historia de un soldado que desafió a la muerte, la metió en un saco y su castigo fue vivir eternamente. Nunca lo aceptaron. El hombre ya llegó a un momento en el que había visto morir a toda su familia, a todos sus conocidos, no tenía grupo de referencia y ya quería morirse. Y no lo aceptaban, se disfrazaba y no lo aceptaban en el cielo. Entonces creo que este es un ejemplo también del para qué. El para qué valdría la pena que nos criopreserváramos, que nos hiciéramos cosas que no lleven al disfrute pleno, porque el cuerpo envejece invariablemente. Y que no llevaran al disfrute pleno de lo que es la vida, ¿no? Que es un regalo. Y creo que es lo máximo que tenemos, ¿no? Entonces, esto era lo que les traía. Yo sé que es un tema bien denso y cualquier pregunta estoy a su disposición. Perfecto, mi doctora. Muchas gracias por su exposición y abrimos el debate para que le hagan preguntas a el tema tan interesante que usted ha tratado. Por ahí vi que Ignacio quería hablar. Adelante, Ignacio. Buenas tardes. Adelante, Primero Ignacio. que todo, quiero darle una felicitación
a la doctora Norma por esa exposición tan profunda en el conocimiento del genoma y todo lo que rodea. Yo le preguntaría que si las medicinas que uno toma o consume, mandadas por los médicos, después de un diagnóstico rápido, buscando mejorar algunos órganos del cuerpo para buscar la longevidad o la mayor permanencia, esas drogas mal o bien aplicadas cambian el genoma, lo modifican o lo perjudican. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Hay algunas que tienen como objetivo, como objetivo no, como blanco terapéutico, modificar la expresión genética. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, podríamos hablar de, no sé, las drogas antipsicóticas o van a algunos puntos específicos a mitigar los efectos de las sustancias que se están produciendo dentro del organismo y a cambiar la expresión génica. Por ejemplo, podríamos hablar de los antidepresivos, favorecen la secreción endógenamente de esas sustancias que nos hacen agarrar la onda, como se dice por acá por México, ¿no? Agarrar y tal vez la necesite en un momento, por un tiempo determinado para superar determinada situación y ya después no sean necesarias en su vida, pero en ese momento tienen un rol importante, ¿no? Y con respecto a lo que son las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, sí hay muchas de esas drogas que se usan que traen todas diferentes efectos, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, y voy a poner este ejemplo que es el más clásico, que es la metformina, que también se usa para bajar de peso. Justamente lo que cambia es el microbioma intestinal y hace que usted absorba menos glucosa, ¿no? Entonces, protege al cuerpo y da una solución exógena a algo que está disfuncionando interiormente. Yo sí creo que hay dos cosas que van de la mano, que es el trabajo con la medicación cuando ya se diagnostica una enfermedad propia del envejecimiento, sí es necesario, sobre todo teniendo en cuenta qué causó, qué motivó cuál es la etiología, cuál es la causa verdadera de esa disfunción, ¿no? Y segundo, acompañarlo con un trabajo emocional, porque no hay enfermedad en el cuerpo que no tenga una relación directa con el sistema emocional, ya sea como causa o como efecto. ¿Ok? Entonces, yo creo que el trabajo no puede ser, si usted cree que es la homeopatía la que resuelve, ahí puede haber lo que se explique, un efecto placebo, un efecto nocebo, un efecto X. Pero si a usted le funciona, bienvenido sea. Bienvenido al proceso terapéutico. ¿Lo combinamos con un medicamento? Claro, porque hay algo racional que está sucediendo y material y orgánico que está sucediendo en su cuerpo y que está relacionado a lo mejor con genes que lo predispusieron o que en su familia estaba y esa enfermedad se expresó. Entonces, vamos tomando las dos primeras acciones. Y la tercera acción, trabaje con su sistema emocional, trabaje con los conflictos. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio de ese desequilibrio. Porque mientras no lo acomodamos y no se empieza por uno de esos tres factores, pues se permanecerá en el mismo lugar. ¿Okay? Entonces, sí, hay medicamentos que tienen un efecto epigenético, hay medicamentos que van justamente a las consecuencias, hay otros medicamentos que van a las causas. Entonces, siempre hay que tener un conocimiento muy completo de cuál es la causa de lo que tiene para poder interactuar, pero sí, los medicamentos sí tienen efectos, muchos de ellos directos a los procesos. Hay una cosa importante. En este mundo que vivimos hoy, que es el mundo de la inmediatez, la persona va al médico necesitando resolver su situación en un momento. Y todo aquello que necesite un trabajo con más tiempo va a repelerlo, lo va a Rechazar. rechazar.
Entonces, eso no es ni bueno ni malo, sencillamente por eso los medicamentos tienen una función y la industria farmacéutica seguirá existiendo, ¿ok? Porque verdaderamente sí interfieren lo que se usa en los procesos, ¿no? Y sí. Ahora, Muchas de gracias. ahí a decir eso va a cambiar o nos va a llevar a un estado anterior en el cual fuimos bebés nuevamente, no lo creo. Muchas gracias, doctora Norma. Muy buena la respuesta. Muchas gracias, doctora Norma. Alberto, ¿quieres participar? Alberto Piedrahita. Abre el micrófono. Brevemente. No. Es que estoy en carretera y estoy oyendo mal y entonces no quiero intervenir porque creo que no concatena lo que yo pueda decir respecto a lo que estoy oyendo. Muy interesante lo que estoy oyendo. Muchas gracias. Luis Javier, adelante. Gracias, Hernán. Quería hacer una pregunta a la doctora Norma y gracias por su exposición. Y es la siguiente. Tú hablas de la susceptibilidad y predisposición de genéticas también, ¿no? ¿Es igual para cualquier población humana o varía de acuerdo a digamos, a las diferentes etnias y culturas? Sí, ese es un gran enigma también. Hay algunas poblaciones que tienen susceptibilidades diferentes. Y otra de las cosas importantes es que el término susceptibilidad, eso en la genética todavía es un punto de discusión. Porque, por ejemplo, podríamos hablar de mutaciones heredadas para el cáncer. Por ejemplo, BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2, que son los genes mayores implicados en el cáncer de mama. No siempre que tenga el gen está predispuesto. ¿Por qué? Porque hay también un ambiente que condiciona que ese gen se exprese. Y en la susceptibilidad, por ejemplo, podría traer el gen del alcoholismo y vivir en una población que no sea alcohólica, donde no se toma alcohol, son abstemios, y nunca enterarse que es susceptible de ser alcohólico. ¿Me hago entender? Es por eso que sí, hay diferencias entre las poblaciones, la susceptibilidad y la predisposición. ¿Por qué? Porque hay zonas, y eso es de la parte de la genética poblacional, donde hay cambios genéticos que son adaptativos. Y voy a poner dos ejemplos clásicos. Uno es la ciclemia, es decir, el rasgo ciclémico en los africanos. Bien, hay una susceptibilidad al paludismo. Las personas que traen el rasgo ciclémico, es decir, que son portadores, su glóbulo rojo no deja incubar al plasmodium. Se rompe y esa persona no muere de paludismo. Las personas que traen dos genes, es decir, que son ciclémicos, mueren de ciclemia. Y las personas que no son portadores viven hasta que les toca el plasmodium. ¿Ok? Es decir, son más susceptibles de morir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay en genética poblacional descritos cambios de susceptibilidad y de predisposición a determinadas enfermedades en dependencia de lo que ambientalmente ocurre. Por eso les decía, el genoma es dinámico, no son cambios fijos. Puedes heredar cambios fijos, pero dinámicamente también los puedes encender o apagar en dependencia del contexto, en dependencia de la interacción que tenga con el ambiente. Hay otro ejemplo muy clásico en genética poblacional, que es la susceptibilidad a la fibrosis quística, por ejemplo, que hay en Europa. Y esto tuvo que ver con las epidemias de disentería que había en Europa, en la Europa medieval. Entonces, al haber tanta disentería, el que es portador de esa mutación, que tiene una alteración en el canal de cloro y de sodio, pues está protegido y no muere, porque los gérmenes no viven en su intestino. Las personas que son los portadores, las personas fibroquísticas mueren de fibrosis quística y los que son homocigóticos
tienen una mayor susceptibilidad a morir de disentería. Entonces, esos son como elementos que poblacionalmente y desde el punto de vista del ambioma interactúan con el genoma y generan factores que son de susceptibilidad o de predisposición para determinadas enfermedades o para determinadas condiciones en la vida. Para el envejecimiento, por ejemplo, le diría en las zonas azules, factores genéticos como tal, no creo que se hayan encontrado. Hasta este momento no los he leído. Pero se habla mucho de la mitocondria y de la producción energética, que esos son mutaciones que se van heredando por la vía materna de la EVA mitocondrial. Bien, por ahí hay algo que puede ser favorecer la longevidad. La longitud telomérica, que también es heredable en un 87%. ¿Y eso puede cambiar en las poblaciones? Claro que sí, en dependencia de los factores exógenos, porque hay cambios epigenéticos que también son fijos. ¿Ok? Hay cambios que son para adaptarse al momento y hay cambios que son fijos y que después sí se transmiten a las generaciones siguientes. Yo sí creo que puede variar en dependencia de la zona geográfica, del tipo de alimentación, de convivencia que se tenga. Hay poblaciones que se sabe, por ejemplo, las nórdicas, que son más susceptibles a la luz solar. Y ahí hay genes de inestabilidad genómica para la xeroderma pigmentosa. Es mucho más frecuente en esas poblaciones. Y poblacionalmente no sé con qué está asociado, como estos otros dos ejemplos que les puse, que son clásicos, es decir, los portadores de ciclemia en África, los portadores de fibrosis quística en Europa. Esos sí son elementos que están bien claros. Sí, la respuesta es, ¿puede variar la susceptibilidad o la predisposición en dependencia de la población? Sí, sí puede variar. Y en dependencia de la ascendencia, sí puede variar. Gracias, mi doctora. Adelante, Clara Inés, y luego el doctor Augusto Fenollar. Clara Inés, adelante. Abre el micrófono, Clara Inés. Ya. Dile. Ya. Sí, señora. Muchas gracias a todos. Muy interesante la exposición. Esta pregunta es para el que me la quiera responder. ¿Podría la inteligencia artificial, tan de moda ahora, intervenir en el proceso de longevidad? Muy bien. ¿Quién quiere responder la pregunta de Clara Inés? Fíjense que a mí me llega una imagen recientemente hubo una pérdida de una información genética, una gran base de datos de personas que se hacen estudios genómicos para conocer su ascendencia, ¿Cuál es el propósito? No sabemos. ¿Qué tienen en sus manos? Una gran data, una gran información. ¿Bien? ¿Qué pueden hacer con ella? Bien misteriosos jaliscienses, saben. Saben. ¿Para qué desapareció? ¿Sabe? Lo dejo a su imaginación. Eso es cierto. Muy bien. Augusto, Muchas adelante. gracias. Prende el micrófono, Augusto. Augusto. ¿Se me oye ya? Sí, está, Sí, ¿se me ya. oye? Adelante. Vale. Una respondida clara. Hay una ley que es la ley de Juan que va más allá incluso de la ley de Moore. Es decir, la contestación desde el punto de vista sí va a influir. Lo que no se sabe es cómo, como dice bien Norma, ¿no? Pero sí va a influir directamente, sobre todo en la capacidad de información. Y luego, que quería, después de la charla de Norma, que estaba muy bien, pues entonces un poco, como os dije al principio, ir rellenando de información
para tener una visión completa justamente después de la charla de Norma. Entonces, a mí me gustaría, una de las cosas que yo he dejado al margen, que es cuáles son los tratamientos ahora de ciencia, digamos, del lado transhumanista, que precisamente van a coincidir todos con lo que ha dicho Norma. Es decir, ellos están trabajando sobre la telomerasa. Aquí hay una investigadora muy importante, se llama María Blasco, que está con ratones y demás alargando la vida a base de telomerasa. Trabajan en esto. Con moduladores de la sirtuina, que es para evitar la inmunidad y demás, sigue siendo las mismas cosas que ha dicho. A nivel celular, con limpiadores de desperdicios celulares, intracelulares y demás. A nivel epigenético, hay por ahí en la Universidad de Granada gente trabajando con la desmetilización de los radicales metilo, ¿no?, en los genes. En la dieta, antioxidantes, la dieta poco calórica, tratamientos regenerativos con células madre, que salen de los embriones y demás, especialmente son todos los puntos donde ha dicho, los que ha dicho. La prevención, la información, que es lo que ha preguntado Clara, una potente información, el data que decía Norma, y esperan mucho de la nanotecnología en el aspecto de la curación. Entonces, Perdón, todos Augusto, estos son áreas. Perdón, Augusto, ¿por qué no te dejas ver ¿Yo? la imagen? Si no, no estás... Si yo me veo. No me te ves. está viendo, sí se ve. Sí se ve, doctor. Sí, yo Yo no también lo lo veo. veo. Bueno, adelante. Yo lo veo. Bueno, lo único que quería decir es que exactamente todos los puntos de Norma son los que desde el transhumanismo, digamos, o desde la ciencia se están trabajando exactamente los puntos que ha dicho Norma. Sí, iba a acotar algo que acabas de decir que se me pasó y creo que es espectacularmente que lo hayas traído nuevamente. Y es que el trabajo sobre la inmortalidad celular, sobre esto de las telomerasas, justamente una de las enfermedades que más se da en el envejecimiento del cáncer, por la acumulación de daño o por la actividad celular continuada, ¿ok? Y por la replicación continuada y los errores que ocurren. Pero justamente, fíjense qué paradójico, que una de las claves que favorece al cáncer es la inmortalidad de la célula. Entonces, cuando estás aplicando un medicamento como la contra, por ejemplo, la chelterasa, que es una de las enzimas que mantiene esos casquetes de los telómeros en orden, estás potenciando la inmortalidad de la célula. ¿Qué evento adverso pudiera aparecer? Sabemos. Si justamente el cáncer, lo que hay que trabajar es inhibir la reproducción de la célula que se hace inmortal. Claro. Altamente, es decir, se hace irregulable su proliferación. Entonces, es que fíjate que el problema, ya cierro, el problema es que en todo sistema complejo son las dualidades que son contrapuestas. En todo sistema complejo es esto. Entonces, claro, es tan difícil, no solo, sino de resumir una charla. Es prácticamente imposible. Son todo especie de contradicciones para explicar. Adelante, Luis Javier. Gracias, Hernán. Doctora Norma Elena, quisiera hacerles solamente una pregunta. ¿Usted considera que el envejecimiento o la vejez es una enfermedad? Yo no lo considero una enfermedad. Yo considero que es parte de la vida, es un proceso. La vida es un proceso, un continuum que tiene fases y que en cada una de esas fases lo que hay que hacer es disfrutar cada una de esas fases como viene, aprender a disfrutar. Yo no lo considero una enfermedad. Una enfermedad la considera, porque a ver, eso es un problema de percepción. Una enfermedad la considera aquella persona a la cual le afecta el envejecimiento. Queremos ser eternamente jóvenes, sentirnos eternamente jóvenes, pero hay que ir aceptando cada fase de la vida. Para mí no es una enfermedad. Una enfermedad, por
por la OMS, bueno, es aquello que altera el equilibrio físico, emocional o psicológico, ¿ok? Entonces, aquel que le altere su equilibrio, el envejecimiento, sí, onda. Que lo Doblemente considere enfermo. Doblemente enfermo. ¿Quién más quiere participar? Adelante. Bien. Tenemos las 4:20 de la tarde. Entonces, es el momento de que Luis Javier Gómez nos dé su visión de la longevidad desde el punto de vista de la sociología y la economía. Adelante. Gracias, Hernán. Bueno, voy a partir de, como la referencia era el libro de la muerte de la muerte, en el capítulo 3 del libro, hacia el final del capítulo, este capítulo habla básicamente de la industria más grande del mundo. Entonces, a mí me parece que, como el tema es tan amplio, digamos que ese es un punto central, de acuerdo a lo que sí nos acaba de decir la doctora Norma Elena, respecto de los medicamentos, dando respuesta a la pregunta del doctor Ignacio, que si hay medicamentos que alargan o tienen efectos, digamos, en el genoma humano. ¿Qué percepción tengo yo? Viendo la presentación de Cordeiro, voy a leer algo para entrar como en el tema. Dice él, cabe mencionar que tanto el Foro Económico Mundial en Davos como la publicación británica de Economics han comenzado a organizar eventos sobre temas de envejecimiento y sobre posibilidades del anti-envejecimiento para resolver las grandes crisis económicas que se avecinan debido al envejecimiento acelerado de la población, un hecho generalizado incluso en muchos países pobres. Yo creo que inclusive un hecho generalizado en muchos países pobres lo agrega él para dar a entender pues que no se está ocupando solamente de la gran preocupación que él manifiesta en el libro de que el 60% de la pregunta de la doctora Norma Elena, de la gente que se está muriendo en los países desarrollados es por envejecimiento. Entonces él casi que propone de alguna manera que nos ocupemos solamente del envejecimiento y dejemos de lado el estudio de las otras enfermedades, porque dice lo que nos está matando es el envejecimiento. Pero resulta que el envejecimiento es una condición. Yo casualmente estaba leyendo en estos días otro libro precisamente de psicología, de biología evolutiva, que es la muerte contada por un sapiens a un neandertal, donde Juan Luis Arzuaga le explica a Juan José Millás en qué consiste la muerte y habla del proceso de selección natural, algo que inclusive ahorita se quiere dejar como de lado porque dice hemos llegado al fin del hombre y empieza una humanidad que ya se puede crear por diseño. Entonces, a mí me parece supremamente peligroso que dejemos de lado los aspectos humanistas en este enfoque, porque hay un reduccionismo hacia lo médico y hacia una industria de la salud que quiere dar respuesta a todas las enfermedades. De hecho, inclusive se hacen afirmaciones como que venceremos todas las enfermedades, podremos vivir indefinidamente, nos podremos rejuvenecer varias veces. O sea, hay muchas imprecisiones, pero ¿qué sucede? Que al comienzo del libro, de manera muy astuta, diría yo, plantea que este libro no es un libro técnico, sino que es un libro de divulgación, pero es un libro de divulgación científica en donde se mezclan elementos de anhelos humanos con investigaciones que se están haciendo desde el punto de vista conceptual para el alargamiento. Yo diría que no es el anti-envejecimiento, sino la ralentización del proceso de envejecimiento o inclusive el rejuvenecimiento celular, pero sin que ello implique que entonces yo vuelva a tener, como dice Cordero, yo quiero volver a tener 20 años. No, yo puedo, al tomarme una droga para
prevenir, digamos, un efecto, por eso le preguntaba sobre el tema de la susceptibilidad y la predisposición, para evitar ciertos efectos yo puedo protegerme. Y entonces tomo determinada droga. Habrá un momento en que, y ya lo hay seguramente, en que ciertas drogas permitan un cierto rejuvenecimiento celular, pero no quiere decir entonces como que vamos a vivir eternamente. Por eso Augusto decía, la flecha del tiempo va siempre hacia adelante, no hacia atrás, porque somos seres que desde que nacemos, yo lo decía también la doctora Norma, estamos en proceso de morir también. Entonces, cuando la sociedad se construye alrededor de un concepto del hombre, cuando el concepto del hombre es un concepto materialista, reduccionista, que niega esas otras dimensiones de las que nos hablaba el doctor Piedrahita, que cada uno desde su perspectiva de creencias puede mirar de manera diferente. Yo la miro desde el cristianismo como que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y que no se pueden dejar de lado esas otras dos, porque entonces la ciencia supuestamente da respuesta a todo. Eso es una sociedad en la que nosotros no solamente podemos ser rediseñados, sino manipulados al interés del sistema. Entonces hay una gran preocupación porque no nos estamos reproduciendo de manera debida. Y vienen inclusive unos procesos digamos, de reducción poblacional, inclusive se pone en riesgo la renovación de ciertas poblaciones en ciertos países, porque ya la gente no se está reproduciendo. Entonces, hay que hablar, y las enfermedades asociadas a la vejez se convierten en un elemento muy costoso. Entonces, ¿qué quieren hacer? Atacar las enfermedades asociadas a la vejez, porque se dice que el sistema que tenemos es un sistema que mira hacia la salud, mira hacia la enfermedad y no hacia la salud. Entonces, quieren revertir todas las inversiones que se están haciendo en combatir las enfermedades que nos matan realmente hacia prevenir esas enfermedades. Y yo no digo que esté mal el que se prevengan las enfermedades que nos matan, ¿cierto? Al contrario, creo que es necesario hacer investigaciones en ese campo. Pero vuelvo sobre, por ejemplo, Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga dice, desde el punto de vista evolutivo, que las enfermedades que nos matan aparecen porque no logran ser eliminadas en el proceso de selección natural. O sea, cuando escapamos al proceso de selección natural, aparecen expresiones de los genes que no habían podido aparecer anteriormente, y esas son las que realmente nos matan, y por eso el organismo no tiene la forma muchas veces de combatirla, y necesitamos de manera externa que se hagan ciertas intervenciones. Entonces, para resumir, es muy importante quien no quiere estar, digamos, el mayor tiempo posible de la vida en condiciones mentales, físicas, emocionales, bien, todos queremos estar bien. Entonces se parte de ese anhelo para para vender una idea de que es posible alcanzar esa utopía a la que se refería la doctora Norma como una quimera, y yo también considero que es una quimera, es decir, y hay cosas, ¿y qué se está produciendo? Se está produciendo una estigmatización de las personas de acuerdo a la edad. Entonces, porque se las ve ya como una carga social, se las ve como una carga social. Y habrá quienes inclusive, digamos, y al ser humano como inclusive también, digamos, un problema. Por eso se aprueban leyes para la eutanasia y leyes contra el aborto. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque al final del proceso de la vida misma es su reproducción y la conservación de los estados de salud, y que la vejez es una parte del proceso mismo de la vida, y que el sufrimiento asociado a ella es un proceso, el dolor y el sufrimiento son procesos normales. Ahora, la pregunta es, ¿esa industria entonces sería una industria que nos traería a toda la humanidad beneficios? Yo no creo.
Basta solamente ver lo que acaba de pasar en la pandemia y nos damos cuenta de que las desigualdades se mantienen. En la vez pasada, por ejemplo, José Hilario le hacía esa pregunta a José Luis Cordeiro y él miraba de manera despectiva como el tema de las desigualdades, que el día que seamos súper inteligentes en la superdata, la inteligencia artificial y podamos vivir más y todo eso se va a solucionar. Eso no se soluciona por arte de magia, ¿no? Esas problemáticas son problemáticas que se extienden a través del tiempo, los conflictos palestino-israelí, los conflictos con los escoceses y los ingleses, los conflictos que nosotros tenemos en nuestra sociedad colombiana, en fin, son cosas que se prolongan en el tiempo porque no encuentran solución. Entonces, cuando Cordeiro hace la presentación, habla de diferentes puentes y dice, un puente, por ejemplo, tiene que ver con los estilos de vida, pero para llegar finalmente a decir que entonces, a través de tal procedimiento, de tales medicamentos, vamos a poder solucionar el problema del envejecimiento. Y entonces, ¿qué pasa con los otros puentes que están antes, con los estilos de vida? Todos sabemos que fumar es malo y fumamos. Uno va a un médico que sufre de obesidad y le manda unos remedios para el adelgazamiento, porque eso lo puede matar, y él, ¿por qué no se los aplica? Entonces somos seres que somos muy contradictorios porque tenemos unas costumbres y unas formas de vida y unas formas de ser que no se pueden dejar de lado. Entonces hay también como un interés por homogenizar y hacer una visión muy reduccionista del ser humano desde el punto de vista materialista. Entonces eso niega las diferencias culturales, las diferencias étnicas, las diferencias históricas, etcétera, etcétera. Dejo como por ahí como para empezar a abrir un poquito la discusión. Perfecto. Doctor Luis Javier. Doctor Rodrigo Botero. Lo estoy viendo. Le damos un saludo. Bueno, y un saludo muy especial. Desafortunadamente tenía una reunión que pensé que podía ser un poquito más corta para no perderme tanto, pero bueno. No, me da mucho gusto saludarlos a todos, les agradezco enormemente, pero como llego tan tarde ya me queda muy difícil entrar en analizar lo que se ha dicho. De manera que muchas gracias y estaré atento al resto del desarrollo de la reunión. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién quiere participar? ¿Hacer alguna pregunta en este momento? Ignacio. Hola. Adelante, Ignacio. Bueno, es como parte de una conclusión mía, y es que la longevidad del cuerpo humano de nosotros, como estructura de cuerpo, debe ser muy proporcional y muy de acuerdo con la parte espiritual o de conocimiento, de valores, de la razón, de la toma de decisiones en la vida, del respeto y todos esos valores que uno tiene durante la vida. Porque si no es proporcional, un viejo se enloquecería viendo el desarrollo que le está tocando en los 150 años o 120, ya cosas que cuando estaba joven conocía y que ya no puede comprenderlas, no las puede asimilar. Su área de trabajo cambió totalmente, el campo para él ya se volvió ciudad. Entonces, esa dualidad entre uno ser viejo, longevo, de 120 años, y no tiene un crecimiento proporcional y paralelo, es un suicidio mental para esa persona. O al revés, un joven y que por la inteligencia artificial, y si su mente la une a la nube, como la están proponiendo ahora, ese joven se enloquece también, que no puede vivir su vida de joven porque está lleno su cabeza de científicos y de todo lo que hay en la vida, entonces también se enloquecería. O sea que mi conclusión es la longevidad de uno. Yo tengo ya 85 años y soy feliz con lo que he tenido, con lo que tengo, con los conocimientos que adquirí, y solamente ahora estoy repartiendo el amor para mi señora, para mis nietos, para mis hijos, dejando que todo
crezca como proporcionalmente y que ya si mis células en el genoma no me va a dar más, me muero y chao. Eso creo yo pues que es como una cosa de ingeniero, que sea proporcional todo, como cuando hay una fuerza sobre una viga, la viga es proporcional su altura a la fuerza que le están dando, porque si una de las dos se descompone, la estructura se cae. Qué buena comparación. Adelante, José. Muchas gracias. Qué conferencia tan interesante, inmensamente interesante, cosas que uno no comprendía. José Hilario, adelante. Hernán. Sí, Luis Javier, adelante. Primero, José Hilario. José Hilario tiene el micrófono apagado. Ya lo aprendí. Apenas no, se me cayó la señal. No sé si Luis Javier ya hizo su exposición. No lo pude oír porque me cayó la señal y casi no vuelvo a entrar a la reunión. Pero no sé si ya habló el doctor Luis Javier, porque yo sí tengo algunas cositas importantes, pero no muy largas para decir. A mí me aseguraban varios compañeros en la universidad y en los grupos de intelectuales donde yo interactúo, que después de los 60 años se piensa mejor. Parece que nosotros los viejos, Ignacio, somos más lentos en asimilar conocimientos, pero parece que los conocimientos que logramos asimilar ya en nuestra senectud, pues son más firmes, más sólidos. Hay un concepto que trajo juez Marco Tulio Cicerón, la jerogogía, o sea, el arte de envejecer. Y Norberto Bobbio, el gran filósofo italiano recientemente fallecido, dice: la vejez es la edad del balance. Todos los grandes interrogantes permanecen sin respuestas, pero esto no es apocalíptico. La vejez es un mundo en que contiene más, que cuentan más los afectos que los conceptos, Aprender a envejecer, según mis maestros estoicos, es aprender a desapegarse. En la juventud hay muchos apegos y muchas pasiones que a algunos le llenan a uno la vida, a otros se la descomponen. Y aprender a envejecer, como lo reclama Marco Tulio Cicerón, es aprender a desapegarse de muchas cosas. Afortunadamente la naturaleza nos ayuda en ese sentido. Por ejemplo, el apetito sexual que tanto mortifica en la edad juvenil y adulta, pero otras pasiones como el afán de reconocimiento, el afán de riquezas, el afán de poder, todo eso inteligentemente, y se aprende a desapegarse, se va yendo lentamente y podemos llegar, Nacho, a una senectud feliz donde finalmente llegamos al desapego final, que es la muerte. La vejez no es ninguna tragedia después de haber vivido una vida en la virtud, como los enseñó Sócrates y su discípulo Platón y los grandes filósofos que trabajan con estos conceptos éticos. Nos dicen: no, la vejez no es la tragedia que muchos piensan. La vejez es la culminación de una vida bien llevada en la virtud, Nacho. Yo celebro todo lo que yo he hecho en este momento. No me arrepiento de cosas que desafortunadamente no me salieron bien, en otras que me equivoqué voluntaria o involuntariamente, pero en el balance final yo me siento un hombre satisfecho, capaz de entregarme finalmente con el último desapego, la vida. Yo celebro la vida es buena, la vida es sana, es el gran milagro de la naturaleza el estar vivo. Muchas gracias, doctor Hernán, muchas gracias, la doctora Norma, muchas gracias, Augusto, y muchas gracias, Luis Javier. A usted, José Hilario, por su participación. Adelante, Clara Inés.
Prende el micrófono. Clara, prende el micrófono. Clara Inés, Ya, adelante. Ya. que quiero hacer un aporte de una frase que me encanta. Después de los 70, pertenecemos a la generación SOS. Slower, older, but smarter. Repite, por favor. Después de los 70, pertenecemos a la generación SOS. Slower, older, but smarter. Más lento, más viejo, pero más inteligente, más Muy bien. brillante. Gracias por lo que nos toca. Adelante, Luis Javier. Bueno, no, yo creería ya, Hernán, que nos vamos acercando como a las conclusiones y intervendría en las conclusiones de pronto. Perfecto. Vamos entonces a la parte de nuestro protocolo que se refiere a conclusiones del foro y de los panelistas. Entonces, empezamos por Augusto Fenollar para que nos dé su opinión con relación no solo a las conclusiones que saca, sino qué le aportaron los participantes del foro a su teoría desde la ciencia y la tecnología. Adelante, Augusto, por favor, déjate ver. Y bueno, sí, bueno, en cuanto a la información, pues yo creo que al final, bueno, se ha logrado dar una ciencia, un aspecto global, ¿no? Que era lo que se trataba. Yo creo que se ha logrado, que era bastante complicado. Eso por un lado. Pero yo me gustaría acabar con dos temas. Uno, el propuesto en la intervención es la inmortalidad a través de concentración de información. Y les propongo lo siguiente, un poco para imaginar, y les digo con sentido del humor las dos cosas que voy a proponerles para reflexionar y para reírnos un rato, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, Cristóbal Colón, que es una persona, digo Colón, porque es una persona que conocemos todos, ¿no? Allá, acá. Pues hubiera tenido la tecnología de hoy o la tecnología que va a haber dentro de 20 años. Y entonces ahora pudiéramos verle, navegar, pudiéramos saber su genoma, pudiéramos saber sus pensamientos, pudiéramos incluso dialogar virtualmente o vía inteligencia artificial con él, nos pudiera explicar absolutamente todo como estamos hablando nosotros. Quizás el concepto de inmortalidad cambiaría con esa concentración de información, ¿no? No estaría tan muerto, quizás. Y un poco es la idea de Nancy, del filósofo. En realidad no se muere, siempre existe la relación. Una concentración de información grande es casi inmortal. Y la segunda, para reflexionar, y ya, después de esto ya me echan del grupo y ya está, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? No, el sentido de la vida parece bastante claro como sistema, que es perdurar. Y un poco si pertenecemos al sistema, pues entender, ¿no? Todos necesitamos vivir. Pero ¿qué es lo que ocurre como hemos mencionado, en un sistema que está fuera del equilibrio, ¿no? Del equilibrio termodinámico? Es decir, que está en un esfuerzo de desgaste continuo para supervivir. Pues que quizás estemos todos equivocados, especialmente Cordeiro, ¿no? Que todos estamos buscando trascender, vivir y probablemente el descanso y la tranquilidad se encuentre en el equilibrio termodinámico, con mucha probabilidad. Es decir, cuando no vivimos. Y lo que estamos buscando es erróneo. Sería verdaderamente grotesco. Bien, Augusto. Muchísimas gracias. La doctora Norma de León. Bueno, resumiendo, creo que el envejecimiento es una condición inherente a la vida, que podríamos ralentizar el proceso
siendo responsables de las partes que nos corresponden, que son, por ejemplo, alimentarnos bien, hacer un buen ejercicio y disfrutar. Y yo creo que lo más importante es vivir, no sobrevivir, porque sobrevivir es esa lucha constante por tener un motivo, por tener una intencionalidad, por dejar una huella, por ser perdurable. Y creo que eso es justamente estar dormidos. El despertar es tomar conciencia del aquí, de la hora, del disfrute de ese proceso en el que vamos con un vehículo que tiene un agotamiento físico, un agotamiento biológico, una caducidad biológica programada, y que voy a usar algo que vi en una peli de niños, muy interesante, que le preguntan a uno de los protagonistas, ¿qué es lo más importante, el camino o el destino? Y responde, la compañía. Entonces, es un vehículo que traemos con una caducidad limitada y resultaría una quimera quererlo perdurar en el tiempo. Disfrutemos del camino, sin importarnos el destino, y disfrutemos de la compañía que tenemos en el camino. Gracias por esta reunión, que es parte de ese disfrute de la vida. Se hace camino al andar, doctora Norma. Muy bien, doctora, muchas gracias. Luis Javier, te correspondería. Gracias, Hernán. Mira, recojo todas las palabras que acaba de decir la doctora Norma, pues porque prácticamente hizo un buen resumen. Y quiero insistir básicamente en que no nos podemos dejar vender la idea de que el envejecimiento, que es un proceso natural, es el gran enemigo de la humanidad. Ese es uno de los aspectos que quiero rescatar. Por eso le pregunté a la doctora Norma que se lo consideraba una enfermedad. Entonces, se habla de cura del envejecimiento en vez de hablar de ralentizar el envejecimiento, que es lo que acaba de señalar la doctora Norma. Y no la ve solamente como el gran enemigo de la humanidad, sino la gran tragedia de la humanidad, como si la gente se hubiera empezado a morir en una época determinada y no durante toda la historia de la humanidad, como si la muerte no fuese parte de un proceso natural. Y nos cambian el concepto de la muerte y la posible vida después de la muerte por el alargamiento de la vida, entre comillas, de manera indefinida, ¿cierto? Ya sea por rejuvenecimiento o por antienvejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Y lo dice Cordeiro en el libro, sobre todo en los países desarrollados, donde dice él que 60% de la gente se muere por envejecimiento. Es que esta es una sociedad que ha privilegiado la idea de la eterna juventud, de que nosotros podemos permanecer eternamente bien, y la sociedad del bienestar. Y ese bienestar queremos prolongarlo de manera indefinida. Y no queremos aceptar que la vida lleva implícito el dolor y el sufrimiento. Entonces aquí viene, por ejemplo, una cita que tiene Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, ¿cierto? Que dice al final de uno de esos capítulos, dice, la historia nos brindó, hablando del holocausto nazi, la historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizás como ninguna otra generación. Y es muy interesante porque quienes han leído el libro, este era un psiquiatra, se encuentran con que fue un hombre que al quedar preso pues, por mano en los nazis y estar en el campo de concentración, él estaba escribiendo prácticamente este libro que después vuelve a escribir. Y se había llevado su librito para el campo de concentración pensando que allá de pronto podría continuarlo o que lo podría proteger. Y se burlan de él, lo destruyen, en fin. Él lo recupera porque lo había dejado de un vecino y porque finalmente, estando preso, se da cuenta de que a él lo pueden matar, como inclusive las posibilidades de la muerte era como 1 en 27.
era muy, perdón, de vivir era como en el 27. Él logra sobrevivir y logra reconstruir la imagen del hombre del siglo XX, de lo que somos nosotros, siglo XXI también, y muestra que los nazis sometieron a los judíos a la mera existencia desnuda, dice él, cuando les quitan todo. Dice, lo único que yo tenía propio eran las gafas, el resto lo había perdido todo, mi pasado, mi posibilidad de futuro, mi libertad, etcétera, etcétera. Sin embargo, él encuentra en sí mismo una libertad y crea toda una teoría de la logoterapia que tiene un trasfondo de superación, que es lo que se hablaba el doctor Ignacio ahorita, de que la vida tiene sentido si, llegados los años, la vida misma encuentra sentido en uno mismo. Entonces uno es el que le da sentido a la vida a través de sus propias experiencias. Y que como concluye la cita de Víctor Frank, dice: la historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana quizás como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Yo creo que esa es la pregunta que hay en el fondo. Inclusive con la inteligencia artificial nos vamos a tener que volver a hacer esa misma pregunta. ¿Qué es en realidad el hombre? Ese ser, y dice él, es el ser que siempre decide lo que es. Nosotros tenemos la posibilidad de reinventarnos, pero y de reconstruirnos a través de la educación, en fin. Dice, es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme y musitando. Es el hombre que cree que puede destruir a otra comunidad humana pensando que es una comunidad superior al otro, pero es también aquel que entra al campo de concentración y tiene la idea de que hay un Dios misericordioso que se acuerda de él y pide inclusive perdón por aquellos que lo están sometiendo a ese vejamen y a esa muerte. Entonces, el ser humano es mucho, mucho, mucho más que simplemente una realidad biológica, como lo quiere presentar la ciencia, que desde el punto de vista del evolucionismo no tendría ningún sentido. Y resulta que es que el hombre, por ser como lo hemos manifestado ahorita en una de las intervenciones, la vida es un sistema abierto. Nosotros evolucionamos y evolucionamos dentro de, uno podría decir que entre la teoría, si no quisiéramos irnos pues a concepciones cristianas, en fin, un incremento del nivel de conciencia sobre quiénes somos. Que las tecnologías nos ayudan en eso. No podemos verlas como un enemigo, pero tampoco podemos ser ingenuos por el mal que de pronto nos pueden llegar a causar. Muchas gracias, doctor Javier. Tenemos 10 minutos para otras intervenciones de las personas que estuvieron presentes en este panel. ¿Quién quiere comentar algo? Hilario, profesor Otero, Jorge León Pérez, María Inés. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Me copias? Sí, adelante. Hernán, la autora Norma, un tema de una gran profundidad, de un gran contenido, de un excelente análisis y toda serie de cosas. Es un tema en el cual pues todos nosotros estamos ya en esa fase, en la fase final de estos procesos. Yo creo que lo más importante es la inteligencia, la participación de los miembros de este grupo, en los cuales debe haber una gran satisfacción de cómo ha sido su vida, todo lo que hicieron y todo lo que hay que reconocer, porque todas las personas que han participado son personas muy valiosas y que deben vivir muy satisfechas de estos últimos años de su vida. Mil gracias, Jorge León. ¿Alguien más? Ignacio. Bueno, yo quiero agradecer a todos los integrantes de este grupo tan valioso y tan inteligente, y principalmente a la doctora Norma Elena, porque es una persona muy inteligente, muy agradable y también muy bonita. O sea que para ella, De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias para ella y esperamos alguna vez volverla a oír.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Montaigne nos decía, quien le tiene miedo a la muerte, de nada le ha servido todo lo que ha aprendido en su vida, ¿no? El maestro Miguel de Montaigne. Qué bien, La muy muerte bien. no es una tragedia, la muerte es dulce. Hay que mirarla dulcemente después de una vida bien vivida. Muchas gracias, doctora Norma, y todos los asistentes. He aprendido mucho y me voy muy contento esta noche a seguir viviendo. Qué bueno, muy agradable. Profesor Rodrigo Botero. Bueno, no, lo mismo, muy contento, muy agradecido, muy orgulloso de hacer parte de esta tertulia que realmente es una maravilla. Pues hoy lo que pasa es que como se adelantó una hora, me coincidió con una reunión y me perdí una buena parte. Pero yo quisiera decir entonces que es evidente que aún sobre la base de que verdaderamente se pudiera lograr esa eternidad, faltaría mucho pues aún para los que dicen que se puede. Y mientras eso, yo creo que todos tenemos la convicción de que lo que hay que hacer es vivir muy bien cada minuto, si se puede, y pensar con optimismo. Y los que creemos en Dios, pues sabemos que en cualquier momento se puede acabar y lo importante es que uno esté preparado y tranquilo. De manera que un abrazo a todos, mi agradecimiento también personal a la doctora Norma, un gusto saludarla y conocerla. Y para todos, realmente un abrazo sincero y afectuoso. Muchísimas gracias, profesor. Siendo las 4:56 de la tarde, damos por terminada esta reunión, no sin antes agradecer a cada uno de los panelistas el aporte tan importante que han hecho en una reunión que a mí personalmente me deja tan satisfecho. Doctora Norma León, Doctor, usted sabe que yo me 4:56 en alegro Colombia. de verla. ¿Qué dices? 4:56 en Colombia. Sí, 4:56 en Colombia. En México deben ser las 3:56. En España deben ser las 9 y casi las 10. Gracias, pues. Que estén muy bien y que Dios los conserve. Muchas gracias. Dios Augusto. Gracias. Feliz Gracias noche a a usted, todos. doctora Norma Elena. Gracias.